¿Alguna vez te has preguntado qué se necesita para tomar una decisión que puede cambiar para siempre la vida de alguien? Y si te dijera que muchas veces esas elecciones exigen de nosotros un sacrificio mayor de lo que imaginamos, un amor tan fuerte que supera el dolor y el miedo. En esta historia vamos a acompañar a personas comunes frente a desafíos extraordinarios, donde el coraje, la fe y la esperanza se entrelazan en un camino que no es fácil, pero sí necesario. Lo que nos muestran es que incluso cuando todo parece perdido, hay una fuerza invisible que nos sostiene. El amor verdadero, ese que transforma, sana y salva. Prepárate para sumergirte en un viaje de emociones, superación y reencuentro. Un viaje que también puede ser el tuyo. Porque en el fondo, todos enfrentamos encrucijadas y necesitamos esperanza para seguir adelante. ¿Estás listo para descubrir cómo el poder de las decisiones morales y los sacrificios puede encender una luz al final del camino? Entonces ven, conmigo. Esta historia es para ti. En la tranquila ciudad de Valle Sereno, el crepúsculo teñía las calles de tonos anaranjados, mientras la tensión se extendía por una antigua casa donde vivía la familia Moreira. Eduardo, un hombre millonario marcado por cicatrices invisibles, regresaba tras un largo tiempo ausente. A su lado, Isabela, su esposa luchadora y llena de dudas, batallaba contra el miedo que invadía su corazón por la pequeña Sofía, su bebé, que necesitaba urgentemente un trasplante de corazón. El ambiente era pesado, cargado de recuerdos y secretos que amenazaban con derrumbarse. La relación entre Eduardo e Isabela ya se había desgastado como la piedra que el río insiste en moldear, a veces pacífica, a veces impetuosa. Sofía, aunque indefensa, era el lazo que los unía y también el motivo de las mayores disputas. En medio del silencio incómodo, miradas cargadas de resentimiento intercambiaban mensajes mudos, mientras un amor que parecía haberse apagado aún luchaba por sobrevivir como una llama tenue en medio del vendaval. En la misma casa, doña Elena, madre de Eduardo, guardaba una mezcla de nostalgia y tristeza en la mirada. Su corazón, partido por viejas heridas, intentaba mantener a Cintusta, la familia unida, incluso cuando todo parecía derrumbarse. Su hermano Rafael, un hombre callado y reservado, cargaba el peso de presenciar los conflictos sin poder intervenir, deseando secretamente un reencuentro y perdón que parecían tan distantes como las estrellas. Eduardo, tenemos que pensar en el bien de Sofía. No podemos dejar que nuestras diferencias la destruyan, decía Isabela, con la voz entrecortada por la emoción. Eduardo desviaba la mirada, su expresión endurecida como un muro. Entre ellos, el amor y el orgullo libraban una batalla silenciosa, donde cada palabra podía ser la gota que hiciera desbordar el vaso de rencores y sufrimientos acumulados a lo largo de los años. Mientras tanto, Darío, un empresario poderoso e inescrupuloso, movía sus piezas en las sombras. Con ambiciones codiciosas, deseaba tomar posesión de la hacienda de la familia Moreira y no escatimaría esfuerzos para lograrlo. Su sonrisa fría escondía planes oscuros y sus susurros conspiratorios creaban una nube de amenaza constante, dejando a todos al borde de la desesperación. Eduardo, a pesar de su fortuna, escondía una vulnerabilidad profunda. Heridas del pasado, que nadie conocía, desgarraban su espíritu. Isabela veía más allá de la apariencia fuerte, sentía el conflicto interno que consumía al hombre que todavía amaba. Estamos al límite de la esperanza, confesaba en voz baja a Elena, temiendo que aquel momento fuera el punto final para lo que alguna vez soñaron construir. Las noches en Valle Sereno eran largas y silenciosas, pero dentro de esa casa la tensión no permitía descanso. Rafael, con ojos brillando de determinación, intentaba mediar el diálogo entre Eduardo e Isabela, recordándoles la urgencia y el amor que Sofía necesitaba. Si no nos unimos, perderemos la única oportunidad que tenemos, insistía, tratando de transformar el drama en esperanza y acción. En la cocina, Isabela cuidaba de la pequeña Sofía, con el corazón apretado por la fragilidad de la vida que dependía de un milagro.
Mientras mecía a la bebé, murmuraba una oración silenciosa, un pedido desesperado de fuerza y protección. La casa, llena de recuerdos, era al mismo tiempo un refugio y un campo de batalla, donde el amor y el dolor se entrelazaban con intensidad. Eduardo recordaba los primeros días junto a Isabela, los sueños que construyeron juntos y el brillo en la mirada cuando sostuvieron a Sofía por primera vez. Esos momentos de felicidad parecían lejanos, pero aún tenían una fuerza capaz de desafiar el presente sombrío. Era como si esos recuerdos fueran la última luz que iluminaba el camino en medio de la oscuridad. La ciudad observaba en silencio el drama de la familia Moreira, que reflejaba los conflictos de muchos otros hogares. La esperanza, el perdón y la compasión parecían distantes, pero aún palpables en la voluntad de cada habitante. En Valle Sereno, cada mirada cargaba la ansiedad por el desenlace de esa historia, donde el amor familiar sería el protagonista o el villano. Las conversaciones entre Eduardo, Elena y Rafael revelaban heridas que iban mucho más allá del dinero o las propiedades. Exponiendo resentimientos antiguos y secretos guardados, intentaban encontrar sentido y reconciliación. Más que bienes, necesitamos rescatar quiénes somos, decía Elena, despertando una reflexión profunda que traía emoción y fragilidad a la escena. El conflicto no se manifestaba solo en palabras, sino también en gestos contenidos y silencios pesados. Cada personaje enfrentaba sus propios desafíos internos, buscando un camino para superar el dolor y encontrar redención. La presencia de Sofía, tan pequeña y llena de vida, creaba una tensión que conmovía los corazones más endurecidos y despertaba compasión. En una noche marcada por la angustia, Eduardo se acercó a Isabela y, rompiendo el silencio, dijo: «Quizás aún haya esperanza si luchamos juntos por Sofía». La emoción de esas palabras fue un soplo de luz en medio de la tormenta, abriendo una puerta para el perdón y la unión, incluso cuando todo parecía perdido. Pero Darío, con sus planes oscuros, aún se movía en las sombras, listo para dar un golpe decisivo. Su amenaza no era solo material, sino también moral y espiritual, poniendo a prueba la fe y la fuerza de la familia. Cada elección sería crucial para el destino de Sofía y el futuro de todos, trayendo suspense y urgencia a la trama. Y así, entre amor, dolor, perdón y recuerdos, Valle Sereno se preparaba para una jornada llena de desafíos y emociones profundas. La historia de la familia Moreira apenas comenzaba, prometiendo revelar secretos, dilemas y momentos que tocarán el corazón de todos los que acompañen este drama intenso y humano. El ambiente en Valle Sereno comenzó a volverse insoportable. Después de la tensa conversación en la casa de los Moreira, Eduardo e Isabela se dieron cuenta de que Darío no esperaría más para actuar. La amenaza del empresario codicioso se cernía como una sombra oscura que podía destruir todo lo que quedaba de esa familia, especialmente a la pequeña Sofía, que necesitaba cuidados urgentes. En ese momento, la única alternativa era huir. Con el corazón apretado, Isabela preparó lo esencial para el viaje. La decisión era arriesgada, pero la vida de su hija dependía de ello. Eduardo, aunque aún resentido y atrapado en su orgullo, sabía que la unión era el único arma contra ese peligro invisible. En el silencio de la noche partieron, dejando atrás no solo la casa, sino también sueños y recuerdos que parecían evaporarse en el silencio de la oscuridad. Acompañando a la familia estaba Rafael, decidido a no dejar que la esperanza se perdiera. Llevaba en la mirada la firmeza de quien sabe que solo juntos podrían vencer. Pero la huida no sería fácil. Carreteras desiertas, la constante vigilancia de Darío y el peso de la incertidumbre convertían cada kilómetro en un desafío inmenso, casi una batalla por la supervivencia. En medio de ese viaje, apareció una figura inesperada, Hannah, una mujer misteriosa que vivía en el bosque cercano a la ciudad. Hannah conocía secretos que podían ayudar a Eduardo y su familia a escapar de los peligros y, quizás, garantizar la vida de Sofía. Era una alianza improbable, pero necesaria. Su mirada firme y su pasado marcado por pérdidas la convertían en una aliada valiosa.
y al mismo tiempo un enigma para todos. Mientras caminaban por senderos escondidos, Hannah compartía historias de coraje y fe, fortaleciendo al grupo. No podemos controlar todo, pero podemos elegir cómo reaccionar, decía ella, con palabras cargadas de una sabiduría simple pero profunda. El viaje era duro, pero la fe y la determinación hacían posible cada paso, incluso cuando el miedo amenazaba con dominar. La pequeña Sofía, a pesar de su fragilidad, parecía sentir la fuerza de esa unión. Isabela la mecía con oraciones y susurros de esperanza, mientras Eduardo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tal vez aún había un futuro para ellos. El amor que los unía ganaba nueva fuerza, iluminando la oscuridad que los rodeaba. Sin embargo, Darío no desistía. Sus hombres comenzaron a perseguir a la familia, cerrando cercos y trampas. Cada sombra parecía esconder un peligro, y el tiempo se volvía enemigo. Rafael, Hannah y Eduardo tenían que usar toda su inteligencia y valor para evitar el cerco, contando con la ayuda inesperada de habitantes del bosque que no veían con buenos ojos la ambición de Darío. En un momento crucial, cuando todo parecía perdido, Helena apareció habiendo descubierto el plan de Darío y decidida a ayudar. A pesar de los resentimientos, el amor por la familia habló más fuerte. Con sus contactos y fuerza, organizó una red de apoyo que ofreció refugio y provisiones para los fugitivos, mostrando que incluso los corazones más heridos pueden sanar cuando el amor y la fe guían las acciones. La huida se convirtió en una carrera contra el tiempo y el miedo. Cada día traía nuevos desafíos, pero también enseñanzas de coraje, resiliencia y fe. Eduardo e Isabela aprendieron a confiar el uno en el otro nuevamente, mientras Rafael y Hannah fortalecían los lazos que los unían, formando un equipo improbable y fuerte. La ciudad de Valle Sereno, a pesar del dolor y el miedo, seguía silenciosamente esa saga. Las personas veían en el sufrimiento de la familia un reflejo de sus propios desafíos y encontraban inspiración en el coraje de quienes luchaban por proteger la vida y el amor. En medio de la desesperación, Isabela encontraba fuerza en las pequeñas victorias, la sonrisa de su hija incluso en medio del dolor, el consuelo de un abrazo, la promesa silenciosa de días mejores. Cada paso del viaje era una oración viva, un acto de fe y amor. Eduardo, por su parte, enfrentaba sus demonios internos. La huida no solo era una batalla contra Darío, sino también contra el orgullo y las heridas que cargaba. Poco a poco, descubría que la verdadera fuerza no estaba en la riqueza o el poder, sino en el amor y la humildad que permiten comenzar de nuevo. Hannah reveló un secreto. Conocía a un médico amigo que podría ayudar a Sofía con el trasplante, pero él estaba en una ciudad distante, más allá de las persecuciones de Darío. Esta noticia renovó las esperanzas y dio un nuevo rumbo a la huida. Un objetivo claro, una oportunidad real de salvación. La tensión crecía, pero la fe también. Cada oración, cada acto de bondad y valentía era una semilla plantada en el suelo fértil de la esperanza. El viaje de la familia Moreira mostraba que incluso en medio de las mayores dificultades, el amor y la fe pueden ser la luz que guía y transforma. Y así, con corazones entrelazados por el dolor y la esperanza, la familia seguía adelante, enfrentando peligros, descubriendo aliados inesperados y preparándose para la gran batalla que estaba por venir. La historia continuaba, vibrante, humana y llena de emoción, lista para emocionar e inspirar a todos los que la siguieran. Después de días de caminata, entre senderos escondidos y noches bajo el cielo estrellado, la pequeña caravana finalmente llegó a la ciudad distante donde vivía el médico amigo de Hannah. Era una ciudad sencilla, con calles de tierra y casas de madera, pero llena de calor humano. Allí encontraron al doctor Marcos, un hombre de manos firmes y sonrisa gentil, conocido por su dedicación y amor al prójimo. Marcos escuchó la historia de Sofía con atención y lágrimas en los ojos. Sabía de la urgencia y la fragilidad de esa vida tan pequeña, pero llena de una fuerza invisible que inspiraba a todos a su alrededor. Se comprometió a hacer todo lo que estuviera a su alcance para ayudar a la niña, explicando el complicado proceso del trasplante y las dificultades que enfrentarían.
Mientras el médico se encargaba de los exámenes y preparativos, Eduardo, Isabela, Rafael, Hanna y Elena comenzaron a organizar un plan para proteger a Sofía de las amenazas que aún los perseguían. Cada uno asumió un papel esencial, mostrando que incluso en medio de la tormenta, la unión y el amor son el mayor escudo contra el miedo. Elena, especialmente, se dedicó a reunir a los habitantes de la ciudad para formar una red de apoyo. Sorprendió a todos con su fuerza y determinación, demostrando que el amor puede transformar incluso los corazones más heridos. Juntos somos más fuertes, repetía, recordando a todos que la fe, cuando se comparte, crea un vínculo irrompible. La pequeña Sofía, aunque frágil, parecía percibir el cambio a su alrededor. Sus ojos brillaban con una luz que ni la enfermedad lograba apagar. Cada sonrisa, cada gesto de cuidado, era un recordatorio de que el amor puede vencer incluso las batallas más grandes y que la esperanza, alimentada por la fe, se convierte en un poder inquebrantable. El tiempo, sin embargo, no se detenía. Darío continuaba su implacable persecución y la familia sabía que debían actuar rápido. Marcos, con su experiencia, explicó que el trasplante dependía de encontrar un donante compatible, una carrera contra el reloj y el destino. La ansiedad y el miedo se mezclaban, pero la fe seguía siendo la base de cada paso. Durante las noches de vigilia, Eduardo reflexionaba sobre todo lo que habían pasado. Su viaje de orgullo, miedo y dolor comenzaba a transformarse en una historia de humildad, amor y redención. Entendía que la verdadera fuerza no estaba en la posesión, sino en la entrega, en la fe y en el coraje para continuar, incluso cuando el camino parecía imposible. Jana, con su pasado misterioso, también compartía su fe y experiencias, ayudando a fortalecer al grupo. No importa cuán oscura sea la noche, decía ella, el amanecer siempre llega, y con él la promesa de un nuevo comienzo. Sus palabras eran como bálsamo para almas cansadas, llenándolos de coraje y esperanza renovada. La comunidad de la pequeña ciudad comenzó a movilizarse, mostrando que, aunque lejos del confort y la seguridad, el amor y la fe crean lazos que superan cualquier barrera. La historia de la familia Moreira se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza, inspirando a las personas a creer en el poder de la solidaridad y la oración. En medio de todo esto, Isabela encontraba fuerzas en su fe y en el amor por su hija. Sus oraciones se convirtieron en una cadena invisible que unía a todos a la promesa divina de protección y sanación. Sabía que, independientemente del resultado, la fe era el camino hacia la paz interior y la fuerza necesaria para continuar. La espera por el donante compatible fue una de las pruebas más difíciles. Cada noticia, cada llamada, traía una mezcla de esperanza y ansiedad. La fe de todos era puesta a prueba, pero también fortalecida, revelando que, incluso en la incertidumbre, Dios camina junto a quienes confían en Él. Rafael, siempre atento, mantuvo al grupo unido, motivado por la creencia de que el milagro era posible. Recordaba a todos que la fe no elimina los desafíos, pero nos da la fuerza para enfrentarlos. Esa frase se convirtió en un mantra para la familia, alimentando la esperanza que mantenía viva a Sofía. Finalmente, llegó el día del trasplante. La ciudad, que seguía la historia con oración y cariño, se unió en un clamor colectivo por la vida de la niña. El momento era de tensión, pero también de fe profunda, sabiendo que la mano de Dios guiaría cada acción. Durante la cirugía, Eduardo e Isabela permanecieron juntos, entrelazando manos y corazones, sintiendo la presencia divina incluso en la angustia. El amor que los unía transformaba el miedo en coraje, la incertidumbre en esperanza y el dolor en una oración silenciosa. Y así, en ese día marcado por la lucha y la fe, la historia de la familia Moreira mostraba que, incluso en los momentos más difíciles, la esperanza nunca muere, porque el amor de Dios es más grande que cualquier adversidad. La cirugía fue larga y delicada, cada minuto cargado de tensión y fe. En la sala de espera, Eduardo, Isabela, Hanna, Elena y Rafael
se unieron en oración, entregando sus miedos y esperanzas en las manos del Señor. Sabían que, independientemente del resultado, Dios estaba presente en ese momento, guiando a los médicos y protegiendo a la pequeña Sofía. Cuando el doctor Marcos finalmente salió del quirófano, sus ojos transmitían una mezcla de cansancio y alegría. La operación fue un éxito, anunció con voz firme, haciendo que el alivio y la gratitud inundaran el corazón de la familia. Era un verdadero milagro, resultado de la fe, la lucha y la unión de todos. Sofía, aún frágil, abrió los ojos con un brillo nuevo. Era como si la vida misma hubiera renacido dentro de ella, una luz que superaba la enfermedad y el sufrimiento. Para Eduardo e Isabela, ese instante sellaba la promesa divina de que nunca estaban solos y que el amor de Dios era la mayor fuerza de todas. La comunidad de la ciudad, que había seguido la historia y se había movilizado en oración, celebró, junto con la familia. La fe compartida había creado un ambiente donde el milagro pudo suceder, mostrando que la esperanza y la solidaridad pueden transformar incluso las situaciones más imposibles. En los días siguientes, Sofía mostró signos sorprendentes de recuperación. Cada pequeño avance era una victoria, un testimonio vivo del poder del amor, la fe y la perseverancia. Eduardo, que antes se sentía tan perdido, encontró en su familia y en Dios una fuerza renovada para seguir luchando. La experiencia transformó la vida de todos. Hannah, Elena y Rafael continuaron al lado de la familia, formando una red de apoyo que trascendía cualquier barrera. Aprendieron que, en medio del sufrimiento, el amor y la fe no solo confortan, sino que también renuevan y fortalecen. Eduardo reflexionaba sobre su camino, reconociendo que la verdadera riqueza estaba en el amor que cultivaba, en la fe que llevaba y en la esperanza que nunca dejó morir. Comprendió que el milagro no era solo la cirugía exitosa, sino la transformación interna que Dios había obrado en su corazón. La historia de Sofía y su familia se convirtió en un ejemplo inspirador para todos los que enfrentan dificultades. Mostraba que con fe, unión y amor, es posible superar incluso los mayores desafíos y encontrar un nuevo camino lleno de luz y esperanza. Y aunque sabían que el futuro aún guardaba desafíos, la familia Moreira caminaba con confianza, porque ahora sabían que no estaban solos. Dios estaba con ellos, fortaleciendo cada paso e iluminando el camino. Las sombras del pasado comenzaron a emerger como ecos silenciosos que moldeaban la realidad actual de cada personaje. Eduardo sentía el peso de decisiones antiguas, recuerdos guardados bajo llave, que ahora amenazaban con desestabilizar todo por lo que habían luchado. Como dice el dicho, el pasado siempre vuelve para cobrar la deuda. Hannah, por su parte, cargaba un secreto que jamás reveló ni siquiera para sí misma, una herida profunda que se manifestaba en momentos de duda y miedo. Era como si el perdón que tanto buscaba estuviera atado a una verdad oculta que solo ella podía descubrir, dejando a la familia en una tensión constante. Rafael tenía sus propias cicatrices, vestigios de una infancia marcada por traiciones y decisiones difíciles. Su lucha interna por la redención y la superación era un drama silencioso, que pocas veces exponía, pero que influía directamente en sus acciones presentes. Elena, a pesar de la fuerza que mostraba, guardaba recuerdos dolorosos que la hacían cuestionar su valor y su lugar en el mundo. Esas memorias, muchas veces reprimidas, eran una carga que amenazaba con romper la unión familiar en momentos de crisis. Y entre esas historias entrelazadas apareció una carta antigua, encontrada por casualidad en la casa de Eduardo. Era un documento que revelaba conexiones inesperadas entre los personajes, traiciones veladas y motivos ocultos que explicaban los conflictos y alianzas tan intensos. La lectura de la carta provocó un torbellino de emociones: sorpresa, rabia, tristeza y también una inesperada empatía. Cada uno sintió que esa revelación era una oportunidad para reencontrarse con la verdad, pero también una invitación a enfrentar sus propios errores con valor y compasión. El ambiente
se volvió tenso y la presión entre ellos creció, pero también se plantó una semilla de transformación. Como en la vida real, cuando las historias emocionantes salen a la luz, nos obligan a mirar hacia adentro y a replantear nuestro camino. Eduardo, con voz firme y el corazón pesado, dijo: no podemos permitir que el pasado destruya lo que estamos construyendo ahora. Es hora de buscar el perdón, no solo para los demás, sino para nosotros mismos. Esa frase resonó en el silencio, despertando una reflexión profunda. Hannah, emocionada, respondió: sé que no será fácil, pero el amor verdadero que sentimos aquí puede guiarnos. Vamos a enfrentar todo juntos, porque esta es nuestra oportunidad de superación. Fue un momento de unión que reveló el poder de la empatía y la compasión. Cuando todo parecía perdido, surgió una mano extendida donde menos lo esperaban. Clara, una mujer sencilla del pueblo, apareció trayendo consigo una fuerza silenciosa, un ejemplo de solidaridad que se convertiría en un faro para todos. No estamos solos, dijo con convicción. La unión es nuestra mayor arma. Somem. Gesto de Clara tocó el corazón de Eduardo, que por primera vez sintió que no tendría que cargar todo el peso solo. Era como si una llama de esperanza se hubiera encendido en ese ambiente cargado de dolor y miedo, haciendo brotar la posibilidad de un reencuentro real, basado en amor y apoyo mutuo. Mientras tanto, Elena, que hasta entonces se sentía aislada, encontró en Clara un ejemplo de valentía y compasión, algo que nunca había experimentado en su propia vida. Pensé que la solidaridad era solo un sueño lejano, pero ustedes demostraron que es posible, confesó, emocionada. Incluso Rafael, que cargaba el peso del pasado, fue sorprendido por una oferta de ayuda que no esperaba recibir. Un hombre millonario llamado Augusto, que vivía lejos, supo de la situación del niño y decidió actuar, demostrando que incluso en medio del drama puede haber luz. La llegada de Augusto trajo no solo recursos, sino también un mensaje poderoso. La verdadera riqueza está en hacer el bien, en compartir lo que tenemos para transformar vidas. Esas palabras resonaron, haciendo que todos reflexionaran sobre el significado real de la riqueza y el éxito. El niño, frágil y aún tan pequeño, se convirtió en el símbolo de esa red de apoyo inesperada. En pequeños gestos, el bebé irradiaba una fuerza que unía a quienes lo rodeaban, despertando emociones profundas y recuerdos de que la vida, aunque frágil, merece ser protegida con amor. Clara organizó una pequeña red de ayuda comunitaria, movilizando a vecinos y amigos que hasta entonces se sentían impotentes frente a las dificultades. Era la prueba viva de que la compasión puede florecer incluso en ambientes difíciles, generando una corriente de superación. En medio de la crisis, la solidaridad fue un bálsamo para los corazones heridos. Las emocionantes historias de aquel pueblo se convertían también en relatos de valentía y unión, un recordatorio de que, incluso en la adversidad, la esperanza puede brotar de manos extendidas. Eduardo, viendo todo eso, sintió una profunda sorpresa. Nunca imaginé que en medio de tanto dolor encontraría tanta luz. Es el amor verdadero el que nos guía, incluso en los momentos más oscuros. Y así comenzaba un nuevo capítulo, lleno de posibilidades. La vida muchas veces nos pone ante encrucijadas donde no existe un camino fácil. Eduardo lo sabía muy bien. Cargaba el peso de una decisión que, aunque involucraba amor y esperanza, exigía sacrificios dolorosos. A veces, para salvar una vida, tenemos que perder una parte de nosotros mismos, confesó a Clara en una noche silenciosa. Elena, aunque fragilizada, enfrentaba un dilema que le partía el corazón. La seguridad del niño dependía de renunciar a su propia paz y enfrentar el pasado que tanto temía. Si no lo hago yo, ¿quién lo hará? No puedo huir del amor que me llama, dijo con emoción y valentía. Augusto, el millonario, trajo una propuesta que pondría a prueba la unión del grupo. Su oferta económica tenía una condición moral que dividió opiniones. No es el dinero lo que falta aquí, sino lo que estamos dispuestos a sacrificar. Por el bien mayor, declaró, lanzando la discusión al centro del pueblo. Clara, el alma compasiva del grupo,
Reconocía que esas decisiones iban más allá de la razón. Era la empatía la que guiaba cada paso, aun cuando el dolor amenazaba con dominar. El perdón y el amor verdadero sostienen nuestra fuerza, incluso en las horas más difíciles, afirmó con firmeza. Entre susurros y lágrimas se tomaron las decisiones. Sacrificios personales, renuncias silenciosas y un pacto de unión mantuvieron viva la llama de la esperanza. Estamos juntos en esta batalla, y aunque duela, es nuestro amor el que nos salvará, dijo Eduardo, mirando a Hannah a los ojos. Cada personaje enfrentaba sus propios fantasmas, luchando contra la duda y el miedo. Era un drama íntimo y colectivo, donde el reencuentro con la propia humanidad se hacía urgente y necesario. No se trata solo de salvar una vida, es ser salvados unos por otros, pensó Hannah en profunda introspección. Los recuerdos de los momentos felices y las pérdidas sufridas se entrelazaban con la realidad presente, creando un tejido emocional complejo. Era el hilo invisible que los unía a todos, reforzando que ninguna decisión, por difícil que fuera, sería tomada en vano. Hablaron largo y tendido sobre lo que estaba en juego, buscando equilibrio entre razón y corazón. El dilema no era sencillo, pues involucraba no solo el destino del bebé, sino la integridad moral y espiritual de cada uno. El verdadero sacrificio es aquel que transforma, no que destruye, reflexionó Clara. En el silencio de la noche, cuando todo parecía quieto, el peso de las decisiones era aún mayor. Pero al mismo tiempo, surgía una fuerza renovada de las decisiones firmadas. Era el poder de la superación, de la compasión y del amor verdadero que comenzaba a resonar en el corazón del pueblo. Queridos amigos, esta historia nos muestra que, aunque la vida nos ponga ante decisiones difíciles y dolorosas, el amor y la esperanza siempre pueden ser nuestra luz. Muchas veces necesitamos renunciar a parte de nosotros mismos, enfrentar nuestros miedos y caminar por caminos arduos. Pero es en ese trayecto donde descubrimos nuestra verdadera fuerza y humanidad. Así como Hannah, Elena, Eduardo, Clara y Augusto, todos estamos llamados a tomar decisiones morales que no solo nos afectan a nosotros, sino también a quienes amamos. No existe un camino fácil, pero sí un camino de fe y amor verdadero que transforma, sana y fortalece. ¿Y tú? ¿Qué decisión estás enfrentando hoy que requiere de tu valentía y entrega? Recuerda, nunca estás solo. En cada sacrificio y renuncia, Dios está a tu lado, tomando tu mano y llenando tu corazón de esperanza.